Gracia y paz, amados hermanos. Estamos una vez más para ser edificados en la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Hoy estamos entrando a nuestro día 19 del ayuno. Amén. Nuestro día 19. Y estamos a pocos días de terminar este precioso tiempo. Y sé que aún Dios tiene lo mejor para nosotros. Si tú aún no has visto la respuesta a tus oraciones, la respuesta a lo que tú estabas pidiendo delante de Dios, hermano, no desanimes, porque ciertamente el Señor puede transformar tus circunstancias en un solo instante. Amén. Cuando la gracia y el favor de Dios está sobre nuestra vida, podemos ver el obrar de Dios en un instante solamente. Amén. Y el Señor va a hacer eso en tu vida también en estos días. Amén. Y en el transcurso de este tiempo, el Señor va a obrar. El Señor está obrando en ti. Tú eres hijo de Dios, tú eres muy amado, Dios sabe cómo cuidar de ti en todo momento. Amén. Y en esta mañana también vamos a declarar nuestro versículo. Pero primero vamos a leer el versículo. Amén. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, verso 16. Si tú has recibido la imagen del versículo y de la declaración también, tú puedes abrirlo ahí en tu celular. Por favor, lee conmigo. Amén. Es muy importante que tú también leas. Es importante que tú también participes activamente de este tiempo. Amén. Aunque lo hagamos virtualmente, tú puedes ahí generar fe y hacerlo delante del Señor. Aleluya. Vamos a leer entonces Juan capítulo 14, verso 16. Dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Señor rogará al Padre y Él nos dará otro consolador. Está refiriéndose al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu Santo está en todo momento contigo. Amén. Tú lo has recibido dentro de ti. Aleluya. Vamos a hacer la confesión. Ahí donde estás, tú puedes abrir tu confesión también. Repite después de mí, por favor. Di así: el Espíritu de Dios habita dentro de mi espíritu. Él me guía a toda verdad. Nunca estoy solo. Él siempre está conmigo. Él es mi consejero, mi ayudador, mi abogado, mi consolador, mi fuerza y mi apoyo. Mayor es el que mora en mí que el que está en el mundo. El que es mayor habita en mí y me da la victoria y el éxito en cada área de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Él habita en nosotros. Él es mayor. Amén. Gloria al Señor. Amén. En esta mañana también quiero compartir la palabra de Dios. Y yo quiero hablar en este día acerca del poder de la unción del Espíritu Santo. Amén. Es tan importante poder entender que necesitamos de la unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para cumplir su propósito. Pero antes quería decirte que el punto central de la vida cristiana, hermanos, es que debido a la obra consumada de Cristo en la cruz, ¿está bien?, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces la presencia del Espíritu Santo, hermanos, es la que nos capacita. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Amén. Entonces, después que nosotros creemos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo y es Él que nos capacita a realizar su obra. ¿Ok? Su presencia, hermanos, también es aquella que nos da la victoria sobre el pecado, sobre el diablo. ¿Saben? Cuanto más de la presencia de Dios tenemos, mayor victoria nosotros experimentamos. Es su unción, hermanos, la que nos da el poder para hacer la obra de Dios y para que nosotros podamos experimentar victoria en cada área de nuestra vida. Hermanos, sin la unción y la presencia del Espíritu Santo, realmente no hay cómo podamos realizar la obra de Dios. Amén. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos experimentar la unción del Espíritu en nuestras vidas. Mas, ¿cómo el Espíritu Santo está obrando en nosotros? Es muy importante entender la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Primeramente tenemos que entender que el Espíritu del Señor está con nosotros. ¿Está bien? En un primer momento está con nosotros.
Luego, hermanos, Él viene a morar en nosotros y al final Él es derramado sobre nosotros. Vuelvo a repetir. Está bien, el Espíritu Santo está con nosotros. Después Él viene a morar en nosotros y al final, hermanos, Él es derramado sobre nosotros. Nosotros leemos esto en Juan capítulo 14, verso 17. Juan capítulo 14, verso 17 dice lo siguiente: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ve aquí lo que la palabra del Señor dice. El Espíritu de verdad dice, al cual el mundo no puede recibir. ¿Está bien? Porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Está bien? Mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí hay tres etapas diferentes del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Primeramente, el Espíritu está con nosotros. Amén. El Espíritu está con nosotros. Después, hermanos, Él está en nosotros. Y finalmente vemos que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Incluso cuando leemos en Hechos, hermanos, ellos fueron llenos del Espíritu. El Espíritu vino sobre ellos. Amén. Pero vamos a ver cada una de esas formas como el Espíritu Santo está obrando actualmente en nuestra vida. Y lo primero que hemos mencionado es que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Está bien? Hermanos, antes de que tú te convirtieras a Cristo, el Espíritu Santo estaba con nosotros, a nuestro alrededor. ¿Está bien? Él estaba obrando. ¿Para qué? Para convencernos primeramente de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo estaba moviéndose. Es la misma imagen que nos muestra ahí en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, verso 1, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El verso 2, mejor dicho. Capítulo 1, verso 2 de Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Está bien? Pero el Espíritu de Dios se movía. ¿Para qué? Para dar vida. Esa era nuestra condición antes. ¿Está bien? Nosotros también estábamos en oscuridad. Estábamos sin la presencia de Dios. Había un caos interior. ¿Está bien? Esa era nuestra condición. Amén. Pero el Espíritu de Dios comenzó a moverse. Él estaba en medio de nosotros. Amén. Él se movía. ¿Para qué? Para darnos vida. Entonces, antes de que tú te convirtieras, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Estaba en medio de nosotros moviéndose, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Pero ahí nosotros vemos un segundo momento del obrar del Espíritu Santo. Y el Espíritu ya también en un segundo momento, Él viene en nosotros, viene dentro de nosotros. En Juan capítulo 20, verso 22, leemos que el Señor Jesús, cuando Él resucitó, ¿está bien? Después que Él resucitó, hermanos, vino y se presentó a sus discípulos. Y en ese instante, el Señor les dice, reciban el Espíritu Santo. Y los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y eso nos está mostrando a este segundo momento del obrar del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Es el momento del nuevo nacimiento. Todos nosotros hemos experimentado eso. Hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque hemos recibido al Espíritu Santo como vida dentro de nosotros. En Juan capítulo 20, verso 22, dice lo siguiente. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Señor Jesús le dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo. Amén, recibid el Espíritu Santo. Entonces, una vez que nosotros nos convertimos, mis hermanos, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. ¿Está bien? Y nacemos de nuevo. Ahora, hermanos, Él está en nosotros, su presencia está en nosotros y Él nos comienza a transformar de gloria en gloria. Él comienza a desarrollar su obra de transformación en cada uno de nosotros porque el Espíritu ya es residente dentro de nuestro espíritu recreado. Amén. Eso es algo tan importante a entender. Pero el tercer momento del obrar del Espíritu Santo, hermanos, es que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Está bien? Sobre nosotros. Ahora, y eso nosotros podemos ver en el día de Pentecostés, hermanos. La Biblia nos muestra que el Espíritu vino sobre los discípulos como poder. ¿Está bien? Ese fue el bautismo del Espíritu Santo. Ese fue el día de Pentecostés. Y hermanos, lo que observamos es que ellos ya tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos días antes
Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero ahí en el día de Pentecostés, ellos recibieron una cobertura sobre ellos. ¿Está bien? Ellos fueron cubiertos por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso nos muestra algo muy importante. Después de nacer de nuevo, si tú ya naciste de nuevo, entonces después de que tú ya naciste de nuevo, hermanos, todavía necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Hermanos, tú has nacido de nuevo, pero necesitas experimentar el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿está bien? Cuando lo recibimos en el nuevo nacimiento, nos hace ser. ¿Ok? Tú, por causa del Espíritu Santo dentro de ti, tú eres ahora hijo, tú eres amado, amén, tú tienes la vida de Dios, por causa del Espíritu Santo en ti, ahora tú eres, nos hace ser ¿qué? Ser hijos, ser amados, amén, nos hace ser separados para Dios. Pero el Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros, nos hace hacer ¿qué? Nos hace hacer su obra, nos hace realizar la obra del Señor. Hermanos, y es algo tan impresionante, es ese poder de Dios, es el Espíritu Santo viniendo sobre nosotros, que nos capacita a realizar el servicio. Pero cuando la obra termina, también el poder termina, el poder cesa. Por eso, hermanos, no debemos de dejar de llenarnos del Espíritu Santo si queremos realizar la obra de Dios. No podemos dejar de llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos es dado, esa cobertura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre nosotros nos es dado para realizar su obra. En Hechos capítulo 1, verso 8, un texto muy conocido por los hermanos también, nos dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice. Entonces ustedes van a recibir el poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Dice sobre. Cuando recibimos el Espíritu Santo sobre, ¿es para qué? Para una tarea en específico, es para realizar su obra. Amén. Y seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Entonces los discípulos, hermanos, recibieron el poder del Espíritu Santo. Nosotros vemos allí en el día de Pentecostés. Pero algo que nosotros también vemos en la palabra es que ellos recibieron más de una vez ese poder. Más de una vez ellos fueron en verdad cubiertos por el poder del Espíritu Santo. No solo fue una vez, fueron varias veces. Y yo creo, hermanos, que aún esa unción, ¿está bien? Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, estamos hablando de la unción de Dios que nos capacita a hacer su obra, ¿está bien? Pero esa unción no solamente puede renovarse, yo creo que también puede multiplicarse. Amén. Que en estos días, hermanos, la unción de Dios pueda multiplicarse en tu vida, pueda multiplicarse en la iglesia. ¿Para qué? Para poder realizar su obra. Amén. Realizar su obra. Cuanto más grande la obra sea que Dios va a hacer, más unción vamos a necesitar, porque no es hecha en nuestra fuerza. La obra de Dios solo es hecha en la unción del Espíritu Santo que nos capacita para poder hacerla plenamente. Aleluya. La palabra del Señor dice lo siguiente, con referente a la iglesia ahí en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 4, verso 31. La palabra del Señor nos muestra que los discípulos no recibieron esa cobertura solo una vez, fueron otras veces también. Y en el verso 31, en Hechos capítulo 4, vamos a leer, dice, cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Ve aquí, ellos fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo allí. Está bien, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Entonces fueron llenos para realizar la obra de Dios. En el verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué precioso. No, ellos realizaron la obra de Dios plenamente porque estaban llenos del Señor. Ellos tenían el Espíritu Santo sobre ellos. También el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces es el tercer momento del obrar del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que pidamos la unción del Señor. Y para recibir la unción del Señor, hermanos, para que nosotros podamos fluir en la unción del Señor, necesitamos, entienda bien eso, disfrutar la presencia de Dios. Y luego que disfrutamos, entonces descansa en el Señor. Aquieta tu alma. Está bien, estate quieto, descansa. Porque muchos tienen su alma atribulada. No, nosotros necesitamos descansar en el Señor. Amén.
Hermanos, en el momento en que la presencia de Dios se manifiesta, debemos de entender que hay algunas cosas que acontecen. ¿Está bien? Entonces, algunas cosas son importantes para que la presencia de Dios se manifieste en medio de nosotros. Primero, hermanos, cuando disfrutamos la presencia de Dios, nos olvidamos de nosotros mismos. Es lo que acontece una vez que la presencia de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Si tú quieres la presencia de Dios, entonces disfruta. Si tú quieres la unción del Señor, disfruta de su presencia. Y cuando disfrutamos de la presencia de Dios, nos olvidamos de nosotros mismos. Ya no estamos conscientes de nosotros mismos. Hermanos, es algo tan impresionante que cuando Adán, por ejemplo, perdió la presencia de Dios, está bien, perdió la gloria de Dios que lo cubría. Él fue despojado de esa gloria, hermanos. Y el efecto o la consecuencia de ello, vamos a decirlo, fue al contrario. ¿Por qué? Porque él tomó conciencia más bien de sí mismo y aún de su desnudez. Él se dio cuenta, estoy desnudo, y comenzó a cubrirse. Entonces, cuando Adán perdió la presencia, perdió la gloria de Dios, fue separado de la gloria de Dios, dice, por causa del pecado, él comenzó a ser consciente de sí mismo, de su desnudez, de su pecado, de sus errores. ¿Está bien, hermanos? Y eso es lo que acontece cuando estamos caminando en la ley. La ley nos hace conscientes de nosotros mismos. Pero cuando buscamos la presencia de Dios, tenemos conciencia de su amor. Tenemos conciencia de su perdón. Por eso busca la presencia de Dios, mi hermano. Amén. Cuando más, hermanos, nosotros buscamos la presencia, más revelación tenemos del amor de Dios, del perdón de Dios, de aquello que nosotros somos en Cristo. Por eso busca mejor la presencia. Amén. No camines en la ley, busca la presencia. Aleluya. Hermanos, cuando más tú te miras a ti mismo, entonces menos disfrutas de la presencia. Y algo muy interesante que nosotros vemos en Éxodo capítulo 34, verso 29. Es lo siguiente, vamos a leer. Éxodo capítulo 34, verso 29. Dice así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Vea, Moisés habló con el Señor, él estuvo en la presencia de Dios y él no se dio cuenta que al descender su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque él no era más consciente de sí mismo, él quería la presencia de Dios. Hermanos, cuando nuestro corazón está en búsqueda de la presencia de Dios, menos consciente de ti mismo eres. Amén. Menos consciente de ti mismo eres. Y es algo que nosotros necesitamos. Entonces, hermanos, necesitamos disfrutar de la presencia de Dios, primeramente. Pero hay algunas cosas más que acontecen. Hermanos, cuando la presencia de Dios se manifiesta, suceden algunas cosas. Y lo otro que quería decirte, cuando la presencia de Dios se manifiesta, somos cambiados de gloria en gloria. Hermanos, es por su presencia, hermanos. ¿Por qué? Porque su presencia trae transformación. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, ¿está bien? Verso 18 dice lo siguiente. Es un texto también que nos habla de esa transformación que el Señor hace en nuestra vida. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Cuando estamos allí, hermanos, buscando la presencia de Dios, mirando al Señor, hermanos, tú eres transformado. Es lo que acontece. Por eso necesitamos volver nuestra mirada, nuestro corazón al Señor, a su presencia. Cuanto más tú eres consciente de la presencia de Dios, menos consciente de ti mismo eres, menos consciente de tus fallas. Y eso, ¿sabes qué acontece? La presencia de Dios viene y te transforma. Aleluya, aleluya. Que cada día seamos transformados por la presencia de Dios. Amén. Pero la presencia del Señor también, hermanos, otra de las cosas que acontece cuando Él se manifiesta es que nos hace libres. Amén. ¿Por qué? Porque donde hay la presencia del Espíritu de Dios, hermanos, siempre va a haber salvación, siempre va a haber liberación, siempre va a haber sanidad y vida. Donde hay el Espíritu de Dios, siempre va a haber algo de parte del Señor aconteciendo, siempre salvando, siempre liberando, siempre dando vida. Amén. Eso es lo que queremos. Queremos la presencia de Dios en nosotros, que trae todos esos aspectos sobre nuestra vida. Hermanos, en la presencia del Señor, es más, la carne debe ser quebrada, debe ser tratada. Nuestro ego, hermanos, debe ser anulado para que nosotros podamos seguir experimentando más de la presencia del Señor. Y es más, cuando experimentamos la presencia de Dios, hermanos, somos transformados, como decíamos anteriormente.
porque nadie puede permanecer igual delante de la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Y Él trae libertad, trae liberación cuando nosotros vemos la presencia del Señor, cuando experimentamos la presencia del Señor en nuestra vida. Amén. 2 Corintios capítulo 3, verso 17 dice lo siguiente. Ve aquí. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, dice, hay libertad. Hermanos, cuando viene la presencia de Dios sobre nosotros, hermanos, es algo impresionante. Nosotros podemos experimentar esa libertad. Pero, hermanos, ¿cuándo esa presencia se manifiesta en nuestra vida? ¿Cuándo? Cuando lo buscamos. Amén. Cuando lo buscamos, experimentamos la presencia del Señor. Y miren lo que dice Isaías 26, verso 9. Isaías capítulo 26, verso 9. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice, he deseado en la noche, y tanto más mientras me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Hermanos, cuando experimentamos esa presencia de Dios, esa presencia manifiesta de Dios, ¿cuándo experimentamos? Cuando lo buscamos de todo nuestro corazón. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, y me buscaréis, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el verso 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. ¿Qué está diciendo aquí? Él hará cambiar nuestro destino. Nuestro destino será cambiado. Tal vez tú estabas viendo un destino tenebroso, un destino de muerte, un destino trágico, pero el Señor cambia tu destino. ¿Cuándo? Cuando lo buscamos de todo nuestro corazón. Porque cuando lo buscamos, hermanos, Él trae transformación sobre nuestra vida. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, Él nos transforma, Él nos libera, Él nos da de su presencia maravillosa que nos salva. Amén, aleluya. Ahora, hermanos, una vez que experimentamos pero la presencia de Dios, necesitamos ahora estar quietos. Necesitamos silenciar nuestro corazón. Hermanos, no podemos conocer a Dios y escuchar su voz, ¿está bien? A menos que tengamos tranquilidad en nuestra alma. ¿Por qué? Porque muchos tienen su alma preocupada, tensa, afanada en muchas cosas. No, tú no vas a poder escuchar de Dios, tú no vas a poder disfrutar de Dios así. Una vez que la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, hermano, tú necesitas tranquilidad en el alma, tú necesitas estar quieto, ¿está bien? La palabra del Señor nos dice en el Salmos 46, verso 10, vamos a leer, Salmos 46, verso 10, dice lo siguiente, estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dice aquí la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. ¿Cómo conocemos al Señor? Hermanos, ¿cómo experimentamos más de Dios? Una vez que experimentamos de Dios, necesitamos hacerlo en quietud. Hermanos, aquieta tu alma, silencia tu corazón. Amén. No vivas en el afán. Cuando la presencia de Dios llena tu corazón, hermanos, siempre hay plenitud. Está bien, siempre hay plenitud. Y el resultado es tranquilidad. Siempre que tú experimentes la presencia de Dios, va a haber tranquilidad en tu alma, en tu corazón. Amén. La presencia de Dios, hermanos, nunca nos va a perturbar. Nunca nos va a perturbar, nunca nos va a volver intranquilos. No, la presencia de Dios siempre nos va a traer calma. Amén. Siempre nos va a traer paz. Por eso nosotros necesitamos ser guiados siempre por la paz. Amén. En Habacuc capítulo 2, versículo 20, la palabra del Señor dice lo siguiente. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Está diciendo, estés en silencio toda la tierra. ¿Por qué el Señor dice así? Que esté en silencio, guarde silencio delante de él toda la tierra. ¿Por qué? Hermanos, ¿saben por qué? Porque él quiere revelarse, darse a conocer a todas las personas. Pero solo podemos contemplarlo, solo podemos conocerlo si nuestra alma está en silencio, si nuestra alma está tranquila, en paz. Hermanos, es interesante, ese principio nosotros podemos ver en la vida de Elías. El profeta Elías, ¿qué aconteció? Él fue al encuentro con el Señor. Pero, hermanos, él descubrió algo. El Señor no estaba en el viento,
El Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en el fuego, mas el Señor estaba en una dulce voz, un silbido apacible, dice la Biblia. ¿Está bien? Estaba en una dulce voz. Cuando hay silencio en el alma, hermanos, podemos escuchar la voz del Señor. Amén. Entonces, aquieta tu alma, tranquiliza tu alma, y ahí tú vas a escuchar la voz del Señor. Amén. Tú vas a escuchar la voz del Señor. Entonces, una vez que experimentamos la presencia de Dios, nosotros necesitamos también tranquilidad en nuestra alma. Amén. Siempre que la presencia de Dios se manifiesta, ella va a traer paz, va a traer tranquilidad. Nunca afán, nunca te va a perturbar, siempre va a guiarte en la paz. Amén. El Señor nos guía a lugares de descanso, siempre es así. Amén. Pero, hermanos, aún nosotros necesitamos, para poder tener la unción del Señor, necesitamos buscar la presencia de Dios. Amén. Necesitamos buscar la presencia. Hermanos, eso es algo tan importante. Tú quieres la unción del Señor en tu vida. Tú quieres esa unción que te capacita a hacer la obra de Dios. Tú necesitas buscar la presencia. Hermanos, Moisés quería conocer al Señor. Moisés quería conocer al Señor y también sus caminos. Y saben, pero él dice, hermanos, que su presencia acompañaría a Moisés. Esa fue la respuesta de Dios con referente al pedido de Moisés. La presencia de Dios, hermanos, es una señal. Es una señal de que todo cuanto hacemos tiene el favor y la gracia del Señor sobre nuestra vida. Éxodo 33, verso 13 en adelante dice lo siguiente: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Vamos, aquí Moisés hace un pedido al Señor. Dice: queremos tu presencia. Él buscó la presencia del Señor. Él dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de esta tierra. Él quería la presencia de Dios. Hermanos, es también la presencia del Señor que nos santifica. ¿Por qué? Porque aquí Moisés dice: es tu presencia en medio de nosotros que va a hacer que este pueblo sea separado para ti. Hermanos, es la presencia de Dios que nos santifica y nos separa de todos los pueblos. Es la presencia de Dios. Cuando disfrutamos la presencia del Señor y valoramos la presencia de Dios, hermanos, entonces somos santos. Amén, somos santos. Ahora, cuando el Señor estaba en la zarza, ¿se acuerda cuando el Señor se manifestó a Moisés ahí en la zarza que ardía ahí, que estaba con el fuego? Hermanos, el Señor ordenó a Moisés y le dice: sácate las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Pero por qué ese lugar era santo? ¿Sabes por qué? Simplemente porque la presencia del Señor estaba allí. Amén. La presencia de Dios estaba allí y eso hacía que ese lugar se volviera santo. Amén. Ahora, en el verso 13, hermanos, que hemos leído, Moisés pide conocer los caminos del Señor. ¿Sabes? Eso es algo tan poderoso, porque cuando deseamos conocer al Señor, cuando deseamos conocer sus caminos, Él viene con su presencia también a nuestra vida. Y si tú quieres la presencia de Dios, entonces busca conocerlo, busca conocer sus caminos, busca conocer sus caminos. Amén. Ahora, hermanos, eso es algo tan importante en nuestra vida. Si nosotros queremos crecer en la unción del Señor, si nosotros queremos recibir la unción del Señor, entonces busca conocer sus caminos y busca conocer su presencia, porque es eso que nos transforma. Al final es eso, hermanos, lo que hace diferencia en nuestra vida, es la presencia de Dios, es la unción del Señor, es esa unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Hermanos, cuando nosotros vemos el pueblo de Israel, por ejemplo, el pueblo de Dios vio los juicios de Dios sobre Egipto. El pueblo también vio el mar abriéndose, Faraón siendo ahogado ahí, siendo muerto por causa del mar ahí. Y ellos nunca más lo vieron, nunca más vieron a Faraón en sus vidas. Ellos experimentaron el maná en el desierto, que cada día el Señor les daba para alimentarlos.
Es más, había una roca que les seguía y de la cual ellos bebían agua. Hermanos, ellos vieron todo eso, pero yo les pregunto, ¿eso cambió sus vidas? ¿Eso cambió en algo lo que ellos eran? Hermanos, yo quiero decirles, después de todo esto que les he narrado, miren, después de todo lo que ellos vieron, todavía ellos querían volver a Egipto, imagínense. Ellos querían volver a Egipto, pero Moisés, hermanos, era distinto. ¿Por qué? Porque él quería conocer el corazón de Dios. Él quería la presencia de Dios. Hermanos, una vez que nuestro clamor sea para conocer al Señor, nosotros experimentaremos también su poder en nuestra vida, ese poder que nos transforma. Por eso hay en tu corazón ese anhelo, ese deseo de conocer y recibir más de la unción del Señor. En Filipenses capítulo 3, verso 10, Pablo habla de algo muy, muy importante. Y él dice, yo anhelo conocer a Él, yo anhelo conocer el poder de la resurrección del Señor. Pablo anhelaba conocer al Señor. Ese sea nuestro anhelo en estos días, mis hermanos. Amén. En Hechos capítulo 6 también se cuenta sobre Esteban. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu. Amén. Era un hombre que manifestaba del Espíritu Santo. Pero en el verso 8, hermanos, cuando leemos Hechos capítulo 6, verso 8, vemos también que él estaba lleno de la gracia y del poder. Entonces él estaba, hermanos, lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero después en el verso 8 nos muestra que él estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Hermanos, si tú tienes al Espíritu Santo, también tú tienes el poder de Dios. Así como en Esteban, así como Esteban manifestó y experimentó ese poder, tú también puedes experimentar el poder del Señor. Y ese poder, hermanos, ¿sabes? Nos es dado ¿para qué? Para derrotar al enemigo. Solo podemos derrotar al enemigo cuando estamos llenos del poder del Señor. Amén. Toda obra, hermanos, toda obra que no se hace por la unción del Señor es rechazada por Dios. Eso debes de entender, es un principio espiritual muy importante. Si tú quieres que tu trabajo en el Señor sea aceptado por Él, entonces haz todo en la unción del Señor. Si vas a hacer algo, hazlo en la unción del Señor. Si tú vas a orar, hazlo en la unción del Señor. Si tú vas a desarrollar tu ministerio, ten un ministerio en la unción del Señor. Todo cuanto hagas, hazlo en la unción. Tú vas a predicar en tu célula, hazlo en la unción del Señor. Cualquier cosa que tú hagas, busca la unción del Señor. Amén, mis hermanos. En Isaías capítulo 10, verso 27, la palabra del Señor dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada. Dice que tu carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén, a causa de la unción. Hermanos, el yugo, la Biblia dice aquí que se rompe. ¿Está bien? Ese yugo del enemigo, hermanos, ese yugo del enemigo es quebrado. ¿A causa de qué? A causa de la unción. Pero la razón por la cual muchos hermanos, muchos hijos de Dios todavía están bajo un yugo de una prisión espiritual es porque les falta el poder del Espíritu, hermanos. Pero cuando la unción de Dios es sobre nosotros, cuando la unción del Señor se manifiesta en nuestra vida, dice que el yugo es quebrado. Hermano, no aceptes vivir una vida bajo yugo y ataque del enemigo. No aceptes eso. Cuando la unción de Dios viene sobre nuestra vida, eso quiebra todo yugo del maligno. Amén, quiebra todo yugo. Por eso busquemos la unción del Señor. Busca la presencia. Amén, busca la presencia. El poder de Dios va a ser manifestado en tu vida. Amén, aleluya. Pero aquí hay algo más que quería compartir con ustedes. La unción del Espíritu tiene diferentes niveles de manifestaciones. ¿Está bien? Cuando nosotros experimentamos la unción del Espíritu, hay algunos niveles que necesitamos ver en la palabra del Señor. Hay una unción, por ejemplo, en la salvación. ¿Está bien? Tú te has convertido al Señor. Hay una unción que tú has recibido cuando tú fuiste salvo. Este es el primer nivel, vamos a decir, de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese primer nivel entonces acontece en la salvación. Es la primera unción que tú has recibido. La Biblia dice en Levítico capítulo 14 verso 18, ve aquí lo que dice Levítico 14 18: y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ve aquí lo que dice. Entonces, primeramente, hermanos, ¿qué acontecía cuando alguien venía delante del Señor y él traía su ofrenda? Está bien, traía su ofrenda por causa del pecado.
dice la Biblia que la sangre primeramente era aplicada sobre esa persona. Pero después de ello, hermanos, la unción también caía sobre esa persona. Entonces, ¿sobre quién? Sobre quien ya fue aplicada la sangre. ¿Está bien? Entonces, hermanos, eso nos muestra algo muy importante, que la condición para recibir el Espíritu, hermanos, es creer en el perdón de la sangre de Cristo. Si tú crees en verdad que has sido lavado por la sangre de Cristo, mis hermanos, si tú tienes ese entendimiento, esa convicción, entonces la unción también viene sobre ti. Amén. Tú crees que has sido lavado por la sangre, entonces la unción también vendrá sobre tu vida. Esa es la primera unción que nosotros recibimos, es la unción en la salvación. ¿Está bien? Hermanos, ¿y dónde se coloca la unción? Quiero decirte algo muy poderoso allí. ¿Dónde se coloca la unción? El diablo no puede tocar. El maligno no te puede tocar. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque tú has recibido la unción del Señor. Aleluya por eso. Gloria al Señor. Hermanos, cuando somos salvos, el poder de Dios es liberado. Amén. El poder de Dios es liberado. ¿Y sabes qué hace el poder de Dios? El poder de Dios también nos libra del dominio del pecado y del diablo. Ahora tenemos el poder, hermanos, para decir no al pecado. Es lo que acontece. Todo aquel que ya experimentó la salvación también recibió esa unción, ese poder del Señor. Por eso ese poder nos libra del pecado, nos libra del poder del diablo. Hermanos, y es así que nosotros decimos no al pecado. Amén. ¿Por qué? Porque nacimos de Dios. Nosotros no vivimos en la práctica del pecado. Amén. Ahora, ¿pero por qué todavía necesitamos a Jesús como intercesor y abogado? ¿Sabes por qué, hermanos? Aún después de ser salvos, necesitamos a Jesús aún como abogado y también como intercesor. Porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7, verso 25. Nos dice que Él vive, verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué el Señor Jesús intercede por nosotros? ¿Sabes por qué, hermanos? Para mantenernos libres del pecado. ¿Está bien? Libres del pecado. El Señor intercede por nosotros para mantenernos libres de ese poder del pecado. Y hermanos, y también para ser nuestro abogado cuando caemos. Porque muchas veces tropezamos. Aunque no vivimos en la práctica del pecado, muchas veces tropiezas. Y el Señor está allí para ser tu abogado. Y Él intercede por nosotros para que no caigamos más en el poder del pecado, para que no permanezcamos más en el poder del pecado. Por eso somos libres. Amén. Entonces, hermanos, pero eso nos debe llevar también a decir algo muy, muy importante. No por ello tú tienes que pensar ahora que no tenemos pecados. No debes de pensar que ahora no tienes pecado. Solo que cuando Dios te ve, Dios ve la sangre de Cristo que fue aplicada. Entonces Dios te ve sin pecado. ¿Por qué? Porque la sangre, hermanos, borró nuestros pecados. Pero eso no significa que hoy no pecamos, porque todavía vivimos en este cuerpo caído. Todavía muchas veces somos propensos al pecado y a la enfermedad. ¿Está bien? Eso acontece con nosotros. Muchas veces tropezamos aún, porque aún vivimos en esta carne, en este cuerpo que tiende muchas veces al pecado aún. Y debido a esto, hermanos, somos propensos a caer, a pecar y también muchas veces a caer en la enfermedad. Pero debemos de entender que tenemos la provisión de Dios tanto para el pecado y también para la enfermedad. El Señor nos ha dado provisión para los dos. Si el pecado y la enfermedad, hermanos, van juntas, entonces, porque aquí estoy mencionando pecado y enfermedad, si ellas dos van juntas, mis hermanos, entonces también el perdón y la sanidad van juntas también. Entonces, si el pecado toca tu vida, en algún momento el pecado está allí, quiere tentarte, hermanos, también podemos creer en la sangre que nos salva del pecado, que nos lava del pecado. Amén. Si el pecado en algún momento toca tu vida, hermano, reconoce, cree en la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Pero si la enfermedad toca nuestra vida, en algún momento también acontece eso. Si la enfermedad toca tu vida, cree en el poder de la sanidad del Señor sobre tu vida también. Amén. Es lo que el Señor Jesús hizo en medio de nosotros.
Y es ese poder de Dios, esa primera unción que nosotros recibimos en la salvación. Es la unción que nos libra del poder del pecado y de la enfermedad. Por eso rechaza toda enfermedad de tu vida. Tú ya estás curado por las llagas de Cristo. Amén. El poder de Dios, esa unción ya fue liberada sobre tu vida en el nuevo nacimiento. Pero hay una unción también para el ministerio. Este es un segundo nivel también para aquellos que son ministros. Y la verdad es que todos nosotros somos ministros. La Biblia dice, hoy el apóstol Pedro diciendo que todos nosotros somos sacerdotes, ministros, siervos del Señor. En Éxodo capítulo 30, verso 30, dice lo siguiente: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces ellos también recibían una unción. ¿Para qué? Para el ministerio. Hermanos, yo quiero decirte, tú eres un creyente hoy. Y todo creyente fue llamado a ser ministro delante del Señor. Fuimos constituidos también sacerdotes de la nueva alianza. Amén. Y para los que ministran, la Biblia dice, para aquellos que son ministros del Señor, la unción es algo obligatorio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sin la unción, hermanos, nuestras obras son rechazadas. Aquello que hacemos sin la unción, Dios no acepta. Por eso es muy importante entender que sin la unción, hermanos, nosotros no podemos vivir, no podemos hacer la obra de Dios sin la unción. No tendría sentido hacer algo sin la unción porque esa obra no va a ser aceptada. Por eso siempre busca ser lleno de la unción del Señor. Amén. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Mira, observe lo que dice. Escucha ahí. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, nunca falte el aceite sobre tu cabeza. Está diciendo, nunca falte la unción sobre tu cabeza, nunca falte. Es lo que está diciéndonos aquí, hermanos. Nosotros necesitamos la unción del Señor para hacer su obra. Sin esa unción, nosotros no podemos ser aceptados, o nuestra obra no será aceptada, mejor dicho, delante del Señor. Amén. Nuestra obra, no tú ya eres aceptado, amén. Pero nuestra obra no puede ser aceptada delante de Dios a menos que hagamos las cosas en la unción del Señor. Pero hay un tercer nivel de la unción del Señor, un tercer nivel de esa presencia de Dios sobre nosotros. Hay una unción para el dominio y la autoridad. Amén. Hay una unción para el dominio y la autoridad. Hermanos, y ese fue el propósito de Dios con el cual Él creó al hombre. Es para ejercer dominio y autoridad. El Señor los hizo a imagen y semejanza del Señor. ¿Para qué? Para que ellos ejercieran dominio y autoridad. Y sabes una cosa, hermanos, cuando estamos bajo la unción, cuando estamos ahí, la unción del Señor está sobre nosotros, ¿qué acontece? Nosotros hablamos con autoridad y los demonios también se nos someten. Nosotros podemos ejercer esa autoridad a través de la unción. Amén. Por eso tú tienes que estar lleno de la unción del Señor. Yo quiero desafiarte en estos días que quedan de ayuno. Llénate de la unción. Busca la unción del Espíritu Santo. Busca esa llenura del Espíritu Santo. Si tú no experimentaste aún el bautismo del Espíritu Santo, entonces llénate del Espíritu Santo. Sé que el Señor va a obrar en tu vida grandemente. Tú no puedes terminar tus 21 días sin recibir más de la unción. Amén. Tú no puedes terminar tus 21 días sin experimentar la unción del Espíritu Santo en tu vida. Yo quiero desafiarte. Busca la unción estos días. Yo sé que el Señor va a hacer una obra grande en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar entonces en esta mañana. Quiero orar contigo, por favor. Vamos a orar diciéndole, Señor, llénanos de tu unción, danos esa unción, libera sobre nosotros esa presencia maravillosa, esa unción sobre nosotros, esa cobertura de Dios. Señor quiere darte en estos días. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, una vez más por esta mañana. Gracias por tu palabra que está siendo liberada en medio de nosotros, mas también queremos el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros, en cada uno de los hermanos, en nuestras células. Señor, queremos tu Espíritu Santo sobre nosotros, esa unción sobre nosotros que nos cubre, que nos reviste para realizar tu obra. Señor, no queremos realizar tu obra en nuestra fuerza, no queremos realizar tu obra en nuestra habilidad, en nuestro talento. Queremos realizar tu obra llenos de la unción del Señor, cubiertos por esa unción del Señor que nos capacita para que nuestras obras sean aceptadas delante del Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro que en estos días aún de ayuno y de oración, mis hermanos serán llenos de esa unción poderosa del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, que hay un anhelo en nuestro corazón por tu presencia. Cuando tu presencia venga sobre nosotros, Señor, entonces estaremos capacitados, aptos para poder desarrollar tu obra en esta ciudad también. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Que en este día tú puedas buscar más de la unción del Señor. Amén. Y nos estamos viendo hoy en la noche para nuestro tiempo de oración a las 7 de la noche en el local de la avenida Arequipa, 5123. Y hermanos, mañana no tenemos ministración en la mañana, más tenemos el culto en la noche. ¿Está bien? En el local de la avenida Arequipa. Yo quiero invitar a todos para poder participar del culto también, porque vamos a continuar hablando sobre lo que concierne a nuestro tiempo de ayuno. Amén. Y el día domingo, hermanos, también tenemos el culto. Pero este domingo vamos a tener 2 cultos. Uno a las 9 de la mañana y el segundo culto va a ser a las 10:30. Yo quiero animar a todos los hermanos para poder estar en los 2 cultos. Amén. Ven, participa, vamos a entregar juntos este tiempo de ayuno, vamos a orar, vamos a experimentar el poder de Dios en medio del culto también. Amén. Entonces no pierdas este tiempo importante. Ven a las 9 de la mañana en punto para el primer servicio. Y si no pudieras por alguna razón, 10:30 nos vemos ahí, pero te animo a estar en los 2 cultos. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente. No dejes de perseverar en este tiempo de ayuno y oración. Vamos a ir hasta el final como vencedores. Un fuerte abrazo a todos. Tengan un buen día.